Ahora bien, estudiantes, el segundo tema que vamos a abordar son los problemas que se encuentran en el derecho electrónico, en el derecho de la tecnología. ¿Por qué abordamos estos problemas? Porque justamente son los problemas de la contratación internacional que ustedes van a tener en su escenario académico y laboral a futuro. Entonces, existen varios problemas. Extracté de las lecturas de la doctrina, de la jurisprudencia, algunos problemas relevantes para ustedes que tienen que ver con el derecho mercantil, lógicamente. Entonces, uno sería el problema de la propiedad intelectual, otro sería en relación con el derecho electrónico, ¿no? La propiedad intelectual, otro sería la propiedad industrial, ¿cierto? El problema, allí se incluye el problema de las marcas, de los nombres del dominio, otro sería la contratación electrónica, también asimismo la protección de los datos personales, la protección del consumidor electrónico, la tributación electrónica, los servicios digitales de los ciudadanos, el procedimiento administrativo, la autenticación de la firma electrónica, la gestión documental, los procesos judiciales electrónicos, las evidencias digitales, los arbitrajes electrónicos. Estos son los más relevantes y los que han cobrado más importancia a raíz de la pandemia. El derecho de la tecnología básicamente frente al problema de la propiedad intelectual ha hecho desde el comienzo este tema de la propiedad intelectual con el desarrollo de las diferentes aplicaciones, de las plataformas tecnológicas, ha encontrado un tema y es la protección de esos materiales protegidos por el derecho de autor, que se podrían conseguir de manera electrónica, de una manera relativamente sencilla. Existía entonces y existe tensión, toda vez que muchas personas, sin tener que respetar los derechos de autor, podrían acceder a los contenidos y reproducir obras que inclusive se encontraban protegidas por los derechos de autor. Este tipo de situaciones se incrementaron con la descarga de todo este material. Este fenómeno que se da en este caso de la propiedad intelectual ¿afecta a quién? Vamos a poner ejemplos, los productores de obras de música, ¿cierto? De música digital en su momento, y todas estas obras que tienen una propiedad intelectual, que tienen una creación intelectual y que además están registradas, pero son reproducidas indiscriminadamente. Lo que consideramos es que no exista una normatividad para su efectiva protección, pero algo muy importante es que hoy en día el derecho no ha tenido una solución efectiva frente a estos temas y la industria, por ejemplo, en el campo de la música, no ha podido parar el fenómeno de las plataformas que permiten compartir a otra persona los contenidos digitales. Tampoco lo ha hecho. Otros ejemplos de ello podemos hablar de lo que se publica en las redes sociales, que se vuelve de dominio público, con casi un total desconocimiento de la propiedad privada. Tampoco logramos concluir que la normatividad existente para la propiedad intelectual ha tenido medidas tecnológicas que permitan controlar de una manera, diríamos, tal vez un poco más efectiva cualquier vulneración de los derechos, incluso los derechos personales, porque estas medidas han sido rotas, porque una vez se crea pues una creación tecnológica, pues existe otro autor que crea algún sistema para desbloquear esa tecnología y para poder entrar o irrumpir a esa tecnología e ingresar a esa propiedad intelectual. Entonces, fíjese que siempre ha existido alguien que se encarga de divulgar el conocimiento que está oculto o que está protegido. Pongamos ejemplos claros, la creación del Blu-ray, que creíamos que iba a ser allí la información, solamente iba a se iba a poder leer con el Blu-ray, y el tiempo nos ha demostrado que inmediatamente sale el Blu-ray, pues inmediatamente salen todas estas situaciones para poder vulnerar ese sistema del Blu-ray y tener así un acceso a esa propiedad intelectual. Entonces allí estaría el primer problema de esas tecnologías,
que hay normas para resolverlos, pero que efectivamente en la práctica no se ha resuelto. Este sería un primer problema de cuál es la propiedad intelectual en el desarrollo del derecho electrónico. Segundo problema que citamos el tema de la propiedad industrial, citamos el tema de la propiedad industrial. Los nombres de dominio, en ese momento los nombres de los dominios se enfrentaron con las marcas como producto de un servicio por el mercado, porque uno era el nombre del dominio y otro el titular de la marca. En este caso, al no tener una representatividad en los medios electrónicos, se genera esta tensión por esa propiedad industrial. El tercer problema que citamos fue la contratación electrónica. La contratación por medios electrónicos. Supone la contratación, como ya nosotros lo sabemos por nuestro derecho civil de contratos, supone el acuerdo de voluntades, que se desarrolle ese acuerdo de voluntades a través de los medios electrónicos. Acá en Colombia, ¿qué aplicamos? El principio de equivalencia funcional que le cité que estaba denotado en la ley 527 de 1999, y allí aplicamos para el tema de la contratación electrónica el principio de equivalencia funcional del cual les había conversado con anterioridad, y que trata acerca de desarrollar en los medios electrónicos con las mismas consecuencias jurídicas y probatorias aquello que realizamos en medios físicos convencionales. Es decir, que el principio de equivalencia funcional le da total posibilidad que existan consecuencias probatorias al uso de la información electrónica. Impide entonces que haya discriminación probatoria por utilizar medios electrónicos. Así entonces, ¿qué problema se presenta allí? Y es un problema pues de las plataformas y que sabemos que no todos tenemos, no todas las personas tienen acceso al mundo digital. Pero también hay otro problema que se los voy a citar. Ejemplo, todavía existen personas que solo creen en las pruebas digitales, en las pruebas físicas, excúsenme. El papel firmado, el papel autenticado y el sello del notario para que sea más válido aún. Entonces también decimos y asistimos a este auge y hablamos de un cambio de mentalidad. Entonces, este artículo, este principio de equivalencia funcional dentro de la ley 527, más o menos lo encuentran a partir del artículo 6 al 14, que impide justamente, doctores, que haya discriminación probatoria por el uso de los medios probatorios electrónicos, ¿cierto? Entonces, esto ayuda a que se pueda desarrollar este principio, que pueda desarrollar los contratos electrónicos y puedan probarse la existencia de los contratos electrónicos. Probar ese acuerdo de voluntades por medios electrónicos, ¿cierto? Ejemplo de ello, pensemos en la oferta, una oferta abierta que se llama licitación y pública. La oferta que se da en varios correos electrónicos, ¿cierto? Entonces, y allí pues que podamos efectivamente probar que existió esa oferta.